Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de los lunes de la UNED, en esta ocasión con la quinta de las conferencias previstas para este curso. Gracias por acompañarnos una tarde más, tanto a quienes estáis aquí de forma presencial en este salón de actos, como los que nos acompañan desde casa a través de la plataforma Teams. Bienvenidos. Siguiendo la línea que nos... ¿Ahora mejor? ¿Ahora mejor? Bueno, pues siguiendo la línea que nos marcamos cuando iniciamos este proyecto divulgativo, cuyo objetivo es abarcar un amplio abanico de temas relacionados con la ciencia, la cultura, la historia, el arte y la sociedad, hoy nos centramos en la literatura, una forma de expresión artística que utiliza el lenguaje para comunicar, entre otras cosas, ideas, sentimientos, historias, imágenes y espacios. Dedicamos este lunes de la UNED a un tema apasionante, la creación literaria, una composición artística y estética cuyo objetivo es construir una narrativa a partir de una realidad y que siempre va acompañada de una determinada simbología y, por supuesto, de grandes dosis de imaginación. Para hablarnos del proceso creativo en la narrativa esta tarde, contamos con la presencia de una de las grandes figuras de la literatura en español, la escritora eldense Elia Barceló, que impartirá la conferencia titulada El inicio de un relato, la importancia del primer párrafo. Hablar de Elia es hablar de una autora cuya obra ha trascendido fronteras y géneros y su trayectoria literaria es vasta y diversa. Novelas que abarcan desde la ciencia ficción y la literatura juvenil hasta el thriller o la novela histórica. Su estilo siempre ágil y envolvente ha conquistado lectores de todo el mundo, con libros traducidos a muchos idiomas, con una prosa elegante y una imaginación desbordante, y Elia nos ha demostrado que la literatura no tiene límites y que las historias pueden transportarnos a cualquier época, lugar o realidad. Pero, ¿qué hace que una historia nos atrape desde el principio? Esa es precisamente la pregunta que abordaremos hoy, el primer párrafo. Es mucho más que una simple frase, es la puerta de entrada a un universo narrativo, es el gancho que despierta la curiosidad del lector y lo invita a seguir leyendo. Un buen inicio puede generar expectación, sorpresa o intriga, y muchas veces es la clave del éxito de una obra. Grandes autores han trabajado cuidadosamente sus primeras líneas, conscientes de que en ella reside la esencia del relato y el primer contacto con el lector. No vamos a discutir ahora a Cervantes, Quijote, con aquel célebre En un lugar de la Mancha. Lugar de la Mancha en el que yo soy natural del lugar de la Mancha, pero bueno, eso es otra cosa. Hoy, de la mano de Elia Barceló, a quien quiero agradecer personalmente su disposición para aceptar nuestra invitación, exploraremos los elementos que hacen que un inicio sea poderoso. Para la UNED de Elia, es un verdadero placer contar contigo esta tarde. Pero más allá del contenido de la conferencia, quiero resaltar el profundo lazo que Elia sigue manteniendo con él, su ciudad natal. Aunque ha pasado gran parte de su vida en Austria, donde ha desarrollado su carrera académica como profesora de literatura, Elda sigue siendo para ella un pilar fundamental en su identidad y a lo largo de los años ha mantenido una conexión constante con su tierra, regresando siempre que puede y dejando una huella importante en la vida cultural de la ciudad. Buena prueba de ello es la conferencia de esta tarde. Os debo confesar que fue sencillo lo siguiente convencerla para que la impartiera. Hoy tenemos el privilegio de contar con ella para hablarnos de un aspecto esencial de la escritura y compartir su vasta experiencia como narradora. Pero antes, para presentarnos a Elia, tenemos a un buen amigo, Juan Vera, que nos hablará de los logros tanto personales como profesionales de nuestra ponente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Elia. Bienvenida aquí a tu casa, como siempre. ¿Así? ¿Se oye? Sí. ¿Se oye? Bueno, ahora mismo empezará pues ya a hablar. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar
la presentación de la ponente de esta tarde, quiero agradecer a José Manuel Guardia y a la UNED la oportunidad que me brindan de poder compartir esta mesa de comunicación con una mujer de la talla profesional y especialmente personal, como es Elia Barceló, a quien considero ante todo una gran amiga. Hablar de la escritora Elia Barceló en Elda a estas alturas creo que es innecesario. Es raro encontrar a alguien que no haya leído alguna de sus obras, pero al mismo tiempo ha llegado a formar parte de nuestro paisaje cotidiano, bien por encontrarla a menudo por nuestras calles y establecimientos o por la presencia de su nombre en una de las vías más céntricas y concurridas de la ciudad. La primera vez que yo vi a Elia Barceló fue en esta misma sala, mucho antes de todos los cambios y todas las reformas que ha sufrido. No recuerdo exactamente el año, pero podría ser alrededor de finales de los años 90 o bien a principios de este siglo. Y precisamente concurría para dar la lección inaugural de la UNED de aquel curso. Sí, sí. Recuerdo verla entrar acompañada por autoridades y por quienes hicieron posible su visita en aquel momento, Pedro Civera y Consuelo Poveda. Sí. Y de aquella entrada se me quedó grabada lo que posiblemente se considere una frivolidad. Elia vestía una chaqueta Chanel multicolor que con los años, al conocerla, he llegado a entender que aquel atuendo era Elia en estado puro. Era su gran llegada a Elda, la vuelta a su pueblo y el inicio de un camino colaborativo que nos lleva hasta esta noche. Aunque hoy, dejando atrás recuerdos personales, quiero presentarla desde otro aspecto no menos importante que el de su perfil como escritora, pero sí es menos conocido del público. Quiero hablar de la Elia docente, de la profesora, de la conferenciante, de la articulista. En suma, de esa Elia comprometida con formar lectores y escritores, interesada en el mundo que le rodea y en el que vive, inquieta por conocer los detalles más nimios de un tema o una conversación, que después no lo podemos encontrar en cualquiera de sus libros, aquello que hemos hablado. Sí. Sabemos Pero que es así. disfrazado. Sabemos que es así. Por tanto, vamos a dar a conocer una abreviada biografía académica de nuestra invitada, que nos permitirá entender mucho mejor el contexto en el que pronunciará su conferencia de esta noche. En su vertiente académica, Elia Barceló trabaja y firma como Elia Eisterer Barceló. Es licenciada en Filología Anglo-Germánica por la Universidad de Valencia y en Filología Hispánica por la Universidad de Alicante. En 1981 se traslada a Innsbruck, donde obtuvo el título de Magister Filosofía y la capacitación para trabajar en institutos de segunda enseñanza. Desde 1981 hasta 2017 ha trabajado en el Departamento de Romanística de la Universidad Leopold Frances, donde se doctoró cum laude en 1995 con una tesis sobre los arquetipos del género de terror en los relatos fantásticos de Julio Cortázar. Fue publicada en Alemania y posteriormente se publicó en España bajo el título Cortázar visto por Elia Barceló y lo publica en Cádiz, la editorial Cazador de Ratas, en 2019. Y aquí tenemos un ejemplar de su tesis doctoral. Hay muy poquitas, por eso me lo he traído, porque además fue un regalo particular de ella, cosa que le agradezco mucho. Ha impartido clases de Historia de Literatura Hispana, Análisis Literario, Cultura y Civilización, Escritura Académica y Escritura Creativa, así como clases de especialización en diferentes autores, épocas y movimientos. Su especialidad académica es la literatura fantástica de los siglos XIX y XX, con especial énfasis en las literaturas argentina, cubana y mexicana, además de la española. Ha participado en muchos congresos de su campo de interés, fantástico, terror, ciencia ficción, dictado conferencias y publicado artículos en libros y revistas en varios países. Durante más de 10 años dirigió un grupo de teatro universitario, Tachuela, que montaba obras de teatro en español y que después pasó a llamarse Theater Morgana para las obras en alemán. Poco antes de abandonar la universidad, volví a dirigir un collage sobre textos de Cortázar, de nuevo en español.
Ha impartido talleres literarios en varios países y cursos de formación especializada para profesores de secundaria a lo largo de 3 décadas. Ha sido reseñista de narrativa en diferentes revistas online y en papel durante muchos años. También llevó un blog para la editorial Edelvives durante casi 4 años y ha colaborado regularmente en medios como El País de las Tentaciones, columnas de opinión en El País, El Correo de Bilbao y El Diario.es. Ha sido también traductora de relatos de ciencia ficción del inglés y el alemán al español y ha colaborado en casi todas las revistas de género. A medida que iba aumentando su producción literaria, fue disminuyendo su actividad académica por pura falta de tiempo, aunque nunca, según sus palabras, y cito textualmente, dejó de amar la enseñanza, la escritura de artículos de análisis y crítica y la participación en coloquios y congresos de especialidad. Hasta aquí la breve enumeración de sus múltiples incursiones en el mundo de la docencia. Esta noche, y haciendo gala de esa afirmación suya que acabamos de leer, nunca dejó de amar la enseñanza, vamos a dar paso a Elia Barceló Esteban, maestra y escritora, quien nos hablará sobre un interesante matiz literario, el principio de una historia, importancia del primer párrafo. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, Juan. Muy bonito. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Sinceramente no me esperaba que viniera tanta gente. Pensaba que era una cosa más en petit comité, que íbamos a hacer algo así como las clases universitarias típicas. De todas maneras, lo que yo he preparado para hoy, ya les lo estábamos comentando, es una cosa que espero que resulte amena y sobre todo que sea una manera de incitarlos a leer ciertas obras que a mí me han parecido muy interesantes a lo largo de mi vida, que me han gustado mucho. Lógicamente está claro que no voy a hablar de todos los principios posibles, de todas las obras posibles, no podría ser, pero, perdón, pero sí que me gustaría darles unos toques. Cuando todas estas primeras frases que yo voy a comentar van a ir apareciendo ahí y está hecho a propósito que no aparece el nombre de la obra, ni el nombre del autor, ni el año. Eso lo diré. Pero me interesa que se fijen sobre todo en lo que ven, en las palabras, en lo que esas palabras les dicen al verlas. Porque si pongo inmediatamente el nombre de la obra, el nombre del autor y el año de aparición, hay demasiadas asociaciones. Entonces todo el mundo empieza a pensar, claro, esto viene de tal y es por esto y es por aquello. Mientras que si no, es solamente esas palabras que despiertan ecos en el interior de cada lector. Es quizá posible que les haya parecido un poco curioso el título de la ponencia, ¿no? ¿A qué llamamos el principio de una novela? ¿El principio de una novela es la primera frase? ¿O es las 2 primeras frases? ¿O es el primer párrafo? ¿O es el primer capítulo? No hay ninguna manera concreta de medir cuál es el principio. Entonces yo en general he cogido la primera frase y a veces el primer párrafo y a partir de ahí ya lo irán viendo. Esto sería, como dicen en alemán, lo de filetear un pelo. O sea, que coge uno un pelo y empieza a hacer filetes con ese pelo. Y eso es algo que los académicos hacen con mucho placer, pero que me parece que no es lo que queremos en este momento. Otra cosa que hay que dejar clara al principio es que cualquier cosa que se refiera a la literatura tiene un gran contenido de subjetividad. Es decir, no estamos haciendo física, no estamos haciendo matemáticas, no hay siempre un resultado incontrovertible. Lo que yo voy a decir ahora son simplemente mis opiniones basadas en muchísimo tiempo de interés y de trabajo sobre el tema, pero no son dogma. No son artículo de fe. De todas maneras, en el ámbito literario entre especialistas, y aquí veo que hay unos cuantos, pues hay ciertas cosas en las que estamos de acuerdo. Entonces, hay ciertas cosas que sabemos que pueden ser o que no pueden ser. Hay reglas. Por poner un ejemplo,
si está uno leyendo una novela en la que aparece un personaje que tiene un comportamiento particularmente llamativo y asocial, y a alguien se le ocurre decir, eso a lo mejor es por un trauma infantil, y en toda la novela no hay ninguna indicación de que ese personaje haya tenido ni siquiera infancia, ¿no? Porque hay novelas donde no sale la infancia del personaje, pues no podemos afirmar que se trate de un trauma infantil. Cada uno puede seguir pensando lo que quiera, pero los especialistas en literatura tenemos muy claro que lo que no está en el texto no se puede poner dentro del texto, no se puede analizar, no lo puedes meter dentro porque no hay nada que analizar. Uno tiene el texto y es lo único que hay. Luego puede utilizar cosas que vienen de la vida real, del contexto, de la vida del autor, de cosas así, pero lo único que de verdad nos consta es lo que el autor o autora escribió, las palabras que puso. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Perdón. El principio de un texto para muchos autores es a veces una barrera casi insalvable. Hay gente que cuando empieza a escribir una novela no consigue ponerse a escribir si no sabe seguro cuál es la primera frase. De eso hay una anécdota que quizá conozcan, porque es una anécdota muy famosa, y se refiere a la famosa escritora Virginia Woolf, que tenía gravísimos problemas para encontrar una primera frase. Tenía muchos problemas de muchos otros tipos, pero ese era un problema importante. Y si recuerdan una película que, no me acuerdo, del año 2002, que se llama Las Horas, es una película de Stephen Daldry, donde Nicole Kidman hacía el papel de Virginia Woolf. Y hay una escena al principio en que ella baja toda incómoda y nerviosa a la cocina y da vueltas por allí mientras su marido está mirando a ver si le prepara el té. Y de repente ella le dice, Leonard, creo que puedo tener una primera frase. Y su marido en ese momento le dice, sube rápidamente a trabajar, sube a trabajar, yo te llevo el té. Porque eso de tener una primera frase para ella era realmente muy difícil. Y me he molestado en buscar cuál es esa primera frase que le costó tantísimo encontrar. Y esa primera frase que le costó tantísimo encontrar para comenzar a escribir la señora Dalloway dice así. Esa no la tengo escrita. La señora Dalloway dijo que las flores las compraría ella misma. Suena bastante tonto que tardara tanto, ¿verdad?, en darse cuenta de que esa iba a ser la primera frase de su novela, La señora Dalloway. Pero de todas maneras, en esa frase ya vemos un cierto tipo de cosas que se pueden sacar de esa simple frase. Si tenemos una mujer, una protagonista, a la que se alude desde el principio con su apellido de casada, o sea, no hablan de Clarissa, sino que habla de Mrs. Dalloway, eso ya es una manera de decir que estamos hablando de una mujer de un contexto totalmente burgués, la cosa sucede en Nueva York, de una cierta altura económica sobre todo, que va a pasar algo importante y que es algo tan importante, seguramente una fiesta, una celebración, si hay que comprar flores, y que esta señora, no sabemos todavía por qué, ha decidido que las flores las va a comprar ella misma. Que no es exactamente igual que si hubiera dicho todas las tartas las voy a hacer yo. O sea, ir a comprar flores tampoco es que sea una cosa terrorífica, ¿no?, que suponga mucho esfuerzo. Esa es una frase que para Virginia Woolf significaba la esencia de su personaje. Que en ese momento la señora esposa del señor Dalloway, es una propiedad del señor Dalloway, decide que ella misma va a comprar las flores. Y a partir de ahí hay una gran evolución del personaje. Pero eso solamente lo quería decir para que, antes de empezar a poner las frases que me interesan de verdad, para que vean que no siempre es fácil saber cómo entrar en una novela cuando uno es el autor. Una primera frase está concebida siempre como hacen los pescadores. O sea, los pescadores cogen un anzuelo y le ponen un cebo.
y lo tiran al mar. Entonces, cuando pasa por allí un pez al que ese cebo le resulta atractivo, le muerde y se engancha. Las frases están hechas para que el lector muerda el anzuelo. Pero claro, no todos los lectores se sienten atraídos por el mismo tipo de cebo. Entonces, a veces uno empieza una novela y piensa, esto no es para mí, a mí esto no me interesa nada, a mí esto no me apetece nada. Y otras veces lees una primera frase y no puedes dejar de leer, quieres saber qué más pasa, porque esa frase no solamente es un anzuelo, sino que es un arpón. O sea, de verdad se te ha clavado dentro. Y hay frases, por ejemplo, yo de algunas de estas las conozco, me interesan, pero hay otras que son frases que tengo dentro, que pertenecen a mi interior, que no se me van a olvidar en toda mi vida. Entonces, de esas son las que vamos a hablar. Vamos a ver uno de los principios más famosos de la literatura occidental. Y no me refiero al Quijote, de eso hablaremos después. Ay, gracias, por si acaso. Funciona, yo lo hago yo a mano, no pasa nada. Aquí tenemos, aquí. Bueno, vamos a ver. Todas las familias felices se parecen. Las desdichadas lo son cada una a su manera. Es muy posible que la reconozcan, porque de verdad que es una de las frases más famosas de la literatura. Si no la reconocen exactamente, puede que hayan leído otra traducción, porque el original no está en español, el original está en ruso. Y en esa frase vemos una cosa muy interesante. Bien, mirando esa frase, piensan que vamos a leer la historia de una familia feliz o de una familia desdichada. O sea, vamos a leer la historia de una familia desdichada, porque la novela tiene como 400 o 500 páginas. Y entonces 500 páginas para contarte una familia feliz que se parece a todas las familias felices del mundo, serían demasiadas páginas. Nadie tendría ningún interés. Los lectores, en general, queremos que nos cuenten penas. A los lectores nos gusta ver cómo los personajes superan obstáculos, cómo se enfrentan con cosas terribles, si consideran que se puede soportar o no, si mueren o no mueren. Eso es lo que de verdad nos interesa. Entonces está claro que vamos a ver lo que le pasa a una familia desdichada y el interés es qué tipo de desdicha va a tener esa familia, qué tipo de infelicidad. No va a ser nada evidente ni cotidiano, va a ser algo que de verdad nos va a impresionar y nos va a tocar. Todo eso es la pura verdad. La novela, si hay alguien que todavía no la ha leído, vale la pena leerla, es Ana Karenina. Y Ana Karenina fue escrita por León Tolstoy en 1878. En esa época era relativamente frecuente empezar una historia dando una frase lapidaria y a partir de esa frase lapidaria empezaban a pasar cosas. O sea, no me va a dar tiempo a contar lo que estaba de moda en cada momento, pero voy metiendo cositas para que las vean. Por esta misma época, una época muy parecida, en España aparece una novela, una de las grandes novelas del siglo XIX español, la que tiene el honor de estar siempre en el segundo o en el tercer puesto, según, de las novelas escritas en español. La primera es Don Quijote de la Mancha. Esta es una frase que, como ven, es brevísima. La heroica ciudad dormía la siesta. Cuando uno entra en una novela que empieza así, yo no sé cómo reaccionan ustedes, yo siempre reacciono con una sonrisa. Y mira que la novela tiene poca gracia, pero quiero decir, de reírse no es. Pero sin embargo, esa contraposición de lo heroico con dormir la siesta, primero hace que ya entremos en ese tono irónico que va a ser consustancial a la novela a lo largo de todas sus muchas páginas, muchísimas páginas, si me preguntan a mí, demasiadas páginas. Y además de esa ironía, el contraste entre la épica, la ciudad se considera a sí misma una ciudad heroica, pero uno nunca se imagina un héroe echándose la siesta. Un héroe tiene que estar luchando, matando y muriendo.
no haciendo la siesta. Entonces, eso ya nos indica que va a haber un gran pozo de hipocresía en la novela, de cosas que se dicen de una manera y se hacen de otra, que se piensan de una manera y se sienten de otra manera. Ese es el comienzo de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Es una novela que ya os digo, se considera de las más grandes que hay en España, y hay una cosa muy bonita que estuve mirando. Un gran hispanista británico, John Rutherford, que es catedrático de Oxford y es el traductor al inglés de La Regenta, nos cuenta que Clarín, cuando estaba pensando en ponerse a escribir la novela, escribió varios principios que más o menos eran muy parecidos, que todos empezaban de una manera muy similar, o sea que eso lo hizo a propósito. Y la última frase tenía dos posiciones, tenía dos posibilidades. Tenía una que decía: la heroica ciudad se acostaba a dormir la siesta. No tiene sonido, no tiene ritmo, no suena bien. Por eso al final dejó: la heroica ciudad dormía la siesta. Eso tiene sonido. Eso tiene auténtico ritmo. Cuando uno lee eso, sabe que la persona que está escribiendo considera que el ritmo de su historia es fundamental. Si leen una novela que leída en voz alta no suena bien, yo les aconsejo que la cambien, que hay muchas otras novelas, que lean otra cosa. O sea, los autores que no tienen oído, es como los músicos que no tienen oído, nunca serán grandes. No funcionan. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Entonces se ve enseguida. También hay un punto de grotesco en la personificación de la ciudad, una ciudad que duerme una siesta, es la personificación de un héroe. Y a pesar de que no podemos intuir todavía de qué va a ir la historia, porque el drama de Ana Ozores no sale en esa frase, sí sabemos cuál va a ser el ambiente de la ciudad. El ambiente que es Oviedo, pero que para la historia él lo llamó Vetusta. Simplemente el nombre de la ciudad, llamarla Vetusta, ya deja bastante claro lo que pensaba Clarín de su ciudad, de Oviedo. Los ovetenses están muy orgullosos ahora de Clarín, pero en aquella época no lo podían ver, claro, lógicamente. Bueno, vamos a saltar ahora un poquito, vamos a saltar casi un siglo, y vamos a ir a la que se considera la segunda o la tercera novela en español, en lo del top 10. O sea, yo no soy muy de top 10, pero muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Como ven, esa es una frase de 1967, Gabriel García Márquez. Está claro que es de 100 años de soledad, me figuro que aquí prácticamente todo el mundo la ha leído. Pues lo bonito de esta frase es que comienza con una proyección, estamos en el presente del pelotón de fusilamiento, que va a suceder en el futuro. El coronel, en aquel futuro que aún no está, recordará en el pasado. Entonces tenemos los tres tiempos que forman la vida de los seres humanos: pasado, presente y futuro. Y lo que resulta muy, muy gracioso de esa frase es que si no conocemos la novela, cuando la leemos, pensamos que el coronel Aureliano Buendía ha llegado al momento final de su vida. Lo van a matar. Está frente al pelotón del fusilamiento. Si han leído la novela, saben que no lo matan, que no muere ahí. Entonces, eso nos dice, primero, que el narrador, el que lo está contando, lo sabe todo. Lo sabe todo y domina el pasado, el presente y el futuro, y puede entrar en la mente de todos sus personajes, porque sabe en un futuro lo que el coronel pensará y recordará, y el narrador sabe también que se acordará de un episodio de su infancia.
significa que de verdad lo sabe absolutamente todo. Y entonces nos encontramos con un narrador que está manejando los hilos de manera que el lector prácticamente no tiene nada que poner, se lo dan todo comido y masticado, que es una de las cosas que a mí me molesta muchísimo en 100 años de soledad. Pero eso son manías mías. A mí me gusta poner de mi parte y casi no te deja poner de tu parte. Otra pregunta que te haces es: ¿cómo es eso de que lo llevaron a conocer el hielo? ¿Cómo es posible que alguien no conozca el hielo? ¿Dónde viven? ¿Y a dónde lo lleva para conocer el hielo? Porque puede ser que vivan en un sitio muy, muy, muy cálido, que vivan en África, en el Ecuador. Pero si ahí no hay hielo y no conoce el hielo, ¿a dónde lo lleva para conocerlo? Entonces, es una frase brevísima que abre tantísimos interrogantes, tantísimas preguntas, que uno necesita seguir leyendo porque quiere saberlo. Por eso se ha convertido en una de las frases más famosas de la literatura, porque es una frase que plantea la mayor cantidad posible de interrogantes en 3 líneas. Y los lectores, sobre todo los seres humanos, somos enormemente curiosos. Además, es un principio muy moderno, porque en las novelas hasta el siglo XX, hasta principio del siglo XX, normalmente lo que se hacía era siempre situar lo que íbamos a leer. Se sabía dónde pasaba, cuándo pasaba, a quién le pasaba. Eso era fundamental. Todos los lectores querían tener bien claro dónde estamos, cuándo estamos y quién es el personaje con el que yo me tengo que identificar. Sin embargo, aquí el lector piensa que se tiene que identificar con Aureliano Buendía, pero luego es mentira. Hay muchos otros personajes con los que identificarse. No te dice dónde están y no te dice cuándo están. Están en un flujo temporal, como todos los humanos. El presente, el pasado, el futuro. Al principio, en el siglo XIX y anteriormente en el siglo XVII, las... Uy, perdón. Bueno, da igual. Sí, bueno. Ahí tenemos... ahora sí vamos a la más famosa de la literatura española. Ese es el principio que básicamente todos los lectores conocen, aunque no conozcan nada más. Incluso los lectores que no se han leído nunca Don Quijote hasta el final, conocen eso. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Hay que recordar también que a esta frase precede esto. O sea, antes de que comience la obra, leemos capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es decir, que aunque la novela empieza primero por el espacio, antes ha empezado diciendo qué es lo que vamos a leer. Y lo que vamos a leer es quién es el protagonista con quien nosotros nos tenemos que identificar. Si miramos la frase anterior otra vez, que es la primera frase del texto, tenemos el lugar, o sea, el espacio, eso es una cosa fundamental, la ubicación geográfica. Y lo que no podemos olvidar es que en su época, cuando salió Don Quijote, las novelas eran algo relativamente nuevo. No hacía mucho tiempo que se escribían novelas y todavía estaban creándose las reglas para su construcción. Entonces, Don Quijote hace muchas cosas graciosas y muchas cosas raras para los lectores de la época. Los lectores de la época que no somos nosotros ya hemos leído tantas cosas que ya no nos parece original, ni gracioso, ni nada, pero lo es, porque Don Quijote está tratando de apoyarse en la fama de las novelas de caballerías y sobre todo de Amadís de Gaula. Ahora os lo voy a enseñar para que lo veáis. Fijaros que de momento lo que sabemos es que sucede en un lugar de la Mancha, lugar con el significado de pueblo, villa, caserío, pero que no se precisa con nombre propio. Esto, por un lado, significa ir en contra de lo establecido por las novelas de caballerías. En las novelas de caballerías siempre se sabe dónde sucede, ahora lo veremos, y cuándo sucede. Y te dan un montón de datos precisos sobre el héroe, mientras que aquí
ya se invita al lector o al oyente a que se ría desde las primeras líneas, porque el héroe de esta novela resulta que es un señor que vive en La Mancha, que tampoco es que sea un sitio así precisamente muy glamuroso, en un pueblo que ni siquiera es capaz de recordar el nombre, el narrador, porque debe ser un poblacho asqueroso, y además es un señor súper antiguo, o sea, lo que ahora diríamos muy viejuno. O sea, que ni siquiera tiene dinero, ni es una persona importante, sino que vive de los de adarga antigua, que todavía tiene un caballo que no le sirve para mucho, es un rocín flaco, y un galgo que lo pueda acompañar por ahí. Esto es, para que se hagan una idea, como si en una novela actual de ciencia ficción se empezara diciendo que el héroe de esta novela que vamos a leer ahora se llama Pepe García y vive en Cascajal del Cencerro. Es algo que para una novela de ciencia ficción es algo que dices, venga ya. O sea, por favor, o sea, un astronauta tiene que tener un poco más de glamour, ¿no? Pues en su época es exactamente lo que hizo Cervantes, y todo el que lo leía o lo oía le parecía francamente muy gracioso. Fijaros, este es el principio del Amadís de Gaula. El Amadís de Gaula, que es la gran novela que Don Quijote ama y quiere copiar, dice: aquí comienza el primer libro del esforzado caballero Amadís, hijo del rey Perión de Gaula y de la reina Elisena. Tiene un linaje, tiene una prosapia, viene de algo. Mientras que Don Quijote no viene de nada, es un pobre hidalgo que vive en un poblacho de nada y que no tiene absolutamente nada especial para los lectores. En esta época los héroes son algo especial, en la época de la novela de caballerías. Poco a poco la cosa irá cambiando, pero hay que recordar que cuando empiezan a existir novelas, cuando empieza a existir la literatura como la conocemos ahora, no hay prácticamente imágenes. O sea, la gente normal, por supuesto no hay fotografía, claro, pero la gente normal lo único que ha visto en su vida con sus ojos representado es algún dibujo en una iglesia. Si viven en un sitio más o menos grande, si viven en un sitio pequeño, ni siquiera en la iglesia hay ningún fresco que valga la pena. O sea, por supuesto que hay grabados, hay frescos, hay algún cuadro al óleo, pero tienes que tener mucho dinero y tienes que ser de una familia muy importante para tener relación con las imágenes. Por tanto, la literatura tiene la obligación, es absolutamente necesario, pintar con palabras. Por eso hay tantísimas descripciones, porque la gente no ve las cosas hasta que no se las cuentas. Y necesitas explicar exactamente cómo es el personaje, cómo va vestido, qué aspecto tiene, cómo es su casa, cómo es su mujer, cómo es su perro. Es la única manera de que los lectores se identifiquen y les guste estar en ello. Entonces, uy, se me olvida que tengo esto. Bueno, seguimos con el Amadís de Gaula. Empieza diciendo: no muchos años después de la pasión de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, fue un rey muy cristiano en la pequeña Bretaña, por nombre llamado Garinter, el cual, siendo en la ley de la verdad de mucha devoción y buenas maneras acompañado, este rey hubo 2 hijas en una noble dueña, su mujer. O sea, te explican exactamente qué es lo que vas a leer, dónde sucede, cuándo sucede, y ahí tenéis la comparación entre los 2 principios. Cuando uno está acostumbrado a leer o a escuchar este tipo de cosa, aquello es una ruptura total del código. Y como casi siempre que se rompe el registro o se rompe el código, se produce la risa. O sea, resulta gracioso. Bueno, no, hay una gran diferencia con el pobre del Alonso Quijano si nos damos cuenta de que en este caso, ahora os lo pongo. En este caso estamos tratando de hijos de reyes y en lugares
perfectamente ilustres, no lo que le pasa al pobre señor, que si os fijáis, Don Quijote ni siquiera queda claro nunca cómo se llama de verdad. O sea, unas veces es Quijano, otras es Quijada, otras es Quesada, y lo único que está claro es que él quiere ser Don Quijote de la Mancha y él se llama a sí mismo Don Quijote, pero cómo se llama de verdad no lo sabemos en ningún momento. Es una de las gracias que tiene la novela, eso y los narradores, pero bueno, no vamos a hablar ahora de eso, sino de otras cosas. Bueno, entonces, volvemos a los principios. Fijaros en ese principio. Ese supongo que también le suena a casi todo el mundo. Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Convendréis conmigo en que es un principio que hace querer seguir leyendo. O sea, de eso que lo lees y dices, ¿cómo? Yo recuerdo que lo leí teniendo como 14, 15 años y me pareció impresionantísimo porque está formulado de una manera que te lo crees. Y te lo crees muy, muy clara, porque se acaba de despertar. O sea, si no dijera que se acaba de despertar de un sueño intranquilo, el lector, lectora, podría pensar es una pesadilla. Está soñando, está durmiendo. Pero lo primero que hace, en la primera palabra, es al despertar. Sabemos que Samsa está despierto, que lo que le está pasando es verdad, es realidad dentro de su realidad en la ficción, ¿no? Y entonces es algo que lógicamente nos impresiona mucho, pensar cómo es posible que se haya convertido en un insecto. Lo veis que resulta muy, muy curioso que con eso rompe el concepto tradicional de novela. En la novela, en su época, todo lo que pasaba tenía una lógica, tenía una explicación, había una psicología de los personajes. El lector tenía que ir comprendiendo por qué a la gente le pasaba lo que le pasaba. Pues no, aquí le pasa porque sí. O sea, sin ninguna explicación. Y tú vas avanzando en la novela y no se arregla nunca. O sea, no vuelve a ser humano, sigue siendo un bicho. Y lo gracioso es que su familia se lo toma con relativa naturalidad. O sea, entran y piensan, qué feíto te has puesto. Pero vamos, no pasa nada. Y el pobre hombre lo que quiere es ver cómo puedo yo salir de esta situación. Pero desde el principio tenemos muy claro que no hay salida. Eso es una cosa que, por fantástico que resulte, de hecho nos está diciendo que Kafka está hablando de una época donde las cosas pasan porque sí y no tienen solución. Cualquiera que haya leído a Kafka se da cuenta de que una de las peores cosas de leer a Kafka es la desesperanza absoluta. No tiene arreglo nada, nunca. No hay ningún tipo de solución. Por eso yo odio leer a Kafka, porque me pone muy mal. O sea, yo creo que de las peores cosas que he leído en mi vida es El proceso, que es horrorosa, o sea, de eso que dices, pobre hombre, todo el rato, y no se arregla, no hay forma de arreglarlo. Y El castillo es horroroso, pero El proceso es peor. En fin, es un gran autor, pero el pobrecillo debió sufrir tanto que se lo contagia al lector. Y eso es lo bonito, que solo con esa frase ya te lo contagia y te da muchas ganas de seguir leyendo. Una vez que has leído toda la novela y luego empiezas a leer otras cosas, ya sabes que nunca se va a arreglar. O sea, que si te gusta leer a Kafka, es lo que hay. O sea, no va a mejorar en ese sentido. Mirar ese. Esta me encanta. Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Es una frase simplísima, sencillísima, de lo más normal del mundo. Solo que tiene un detallito que no es normal. O sea, ¿qué reloj da las 13? No hay ningún reloj en el mundo que dé las 13. Da las 12 y luego da la 1. Pero a las 13 no hay ningún reloj que toque 13 campanadas. Entonces, eso es una manera maravillosa, magistral, de decirnos con toda claridad que estamos en otra realidad,
no en la realidad que conocemos. No estamos en el mundo como lo conocemos ahora. Es otro mundo donde los relojes dan las 13. Pero no es un mundo en otra galaxia ni en otro lugar extraño, porque sigue habiendo relojes y siguen dando la hora. Y de este os he traído un poco más de texto para que lo veáis, porque como se trata de mi novela favorita, pues he pensado que puedo ahí disfrutar un poco más junto con vosotros, con ustedes. También es muy bonito que el primer número que sale es 13. 13 para cualquier persona occidental tiene una asociación muy clara, que es el malfario, la mala suerte, la mala pata, lo peor, desde que a uno de nuestros fundadores religiosos se le ocurrió irse a cenar con 12 buenos amigos y uno lo traicionó. Entonces, es una cosa que va a salir en la novela. O sea, la traición es un tema fundamental en esta novela. Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Winston Smith, con la barbilla clavada en el pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo viento, se deslizó rápidamente por entre las puertas de cristal de las casas de la Victoria, aunque no con la suficiente rapidez para evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. El vestíbulo olía a legumbres cocidas y a esteras viejas. Al fondo, un cartel de colores, demasiado grande para hallarse en un interior, estaba pegado a la pared. Representaba solo un enorme rostro de más de 1 metro de anchura, la cara de un hombre de unos 45 años, con un gran bigote negro y facciones hermosas y endurecidas. Winston se dirigió hacia las escaleras. Era inútil intentar subir en el ascensor. No funcionaba con frecuencia y en esta época la corriente se cortaba durante las horas de día. Esto era parte de las restricciones con que se preparaba la Semana del Odio. Winston tenía que subir a un 7º piso. Con sus 39 años y una úlcera de varices por encima del tobillo derecho, subió lentamente, descansando varias veces. En cada descansillo, frente a la puerta del ascensor, el cartelón del enorme rostro miraba desde el muro. Era uno de esos dibujos realizados de tal manera que los ojos le siguen a uno a donde quiera que esté. El gran hermano te vigila, decían las palabras al pie. Bueno, entonces supongo que mucha gente conocerá esta novela. Si no conocen la novela, pueden darse cuenta de que el mundo que nos va a mostrar 1984 de George Orwell es una de las peores distopías que se han escrito en absoluto en el mundo. O sea, yo he leído muchas distopías porque es una de mis especialidades y no la hay peor. Es también, como digo, mi novela favorita o de mis 3 novelas favoritas. Y una novela que si no la han leído se la recomiendo con toda el alma porque yo pienso que todo el mundo debería leerla alguna vez. En ese principio vemos con qué facilidad entramos en una sociedad que no es la nuestra. Tenemos lo de los relojes de las 13, un sitio donde la gente come basura, donde todo está estropeado, donde nada funciona, donde se celebra una semana del odio, en la que se programan actos, algo que aquí en el país del otro lado del mar próximamente empezará a pasar también, lo de celebrar la semana del odio. Por lo menos a mí no me extrañaría nada. Y vemos un personaje, un protagonista, que solo tiene 39 años y sin embargo se introduce diciendo con sus 39 años, como si dijera con sus 89 años, ya apenas puede subir las escaleras, tiene una úlcera que no se cura porque el sistema sanitario es absolutamente miserable y están viviendo en una auténtica pesadilla. Entonces, el principio simplemente con lo de los relojes daban las 13 ya nos coloca en ese tiempo. Lo del Gran Hermano también es una cosa que quería decirles, que últimamente las últimas traducciones que me parecen mejores lo traducen como el hermano mayor, porque de hecho en inglés Big Brother solamente se refiere a la edad, al que ha nacido antes que los otros. Igual que Little Sister, Little Brother es el hermanito, la hermanita, y el Big Brother es el hermanote. Entonces, el hermanote, que es una palabra así muy campechana y muy simpática,
se usa para hablar de un horrible dictador que tortura y destruye a la gente. Y lo llaman hermano. En fin. Vamos a ver otro principio. Este, sinceramente, no creo que lo reconozcan. A lo mejor hay alguien que sí. Si hay alguien que lo reconoce, que me lo diga, porque sabré que somos hermanos de alma. Escribiré mi informe como si estuviera narrando una historia, porque en mi infancia, en mi planeta de origen, me enseñaron que la verdad surge de la imaginación. Bueno, una cosa que es bonito en este principio, por lo menos a mí me lo parece, es una manera delicadísima de dejarnos claro que esa historia no sucede en la Tierra, no sucede en nuestro planeta. La persona que habla viene de otro planeta y lo dice con toda naturalidad, como si nosotros nos vamos a otro país y hablamos del otro país. Y lo que es muy bonito es, en su país y en su infancia, le enseñaron que la verdad surge de la imaginación. Eso es algo que se va a tratar durante toda la novela. ¿Qué es un informe? ¿Qué es una ficción? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se narra la verdad? ¿Es verdad la ficción? ¿Es una mentira la ficción? Son categorías diferentes. Eso es uno de los temas fundamentales en La mano izquierda de la oscuridad. Es la novela de Ursula K. Le Guin, del 62, me parece. Y es una novela que, aparte de estos temas de los que estaba comentando yo ahora, trata un tema muy, muy interesante, que es el género de las personas, el sexo y el género de las personas. Porque en el planeta donde sucede esta historia, los habitantes del planeta, las personas de ese planeta, no nacen como hombres o como mujeres, nacen, digamos, neutros, y luego cada cierto tiempo entran en un ciclo que llaman Khmer, que es una especie de, como el celo, digamos, y unas veces te desarrollas masculinamente y otras veces te desarrollas femeninamente durante un tiempo. Pasado ese tiempo, vuelves a tu punto neutro. Pero en ese tiempo tú puedes tener relaciones sexuales con hombres o con mujeres y, por tanto, toda la población tiene un hijo como padre, una hija como padre, un hijo como madre. O sea, uno puede haber sido padre o haber sido madre siendo la misma persona. Unas veces eres hombre, otras veces eres mujer, macho y hembra, digamos. Entonces, eso crea una sociedad curiosamente parecida a la nuestra, pero con muchísimos puntos de diferenciación, porque en nuestra sociedad siempre tenemos claro con quién estás hablando. Si estás hablando con un hombre, si estás hablando con una mujer, si se comporta como debe para ser lo que es, o se comporta de otra manera. Aquí todo el mundo se comporta igual. Todo el mundo funciona de la misma manera, habla de la misma manera, porque el ser macho o hembra no es definitorio, no te marca. Es una novela que vale mucho la pena, de verdad que recomiendo mucho. Es La mano izquierda de la oscuridad, de Ursula K. como Kilo Le Guin. Es una de las grandes autoras de ciencia ficción. Bueno, vamos a otra, porque yo tengo tantas y luego me lío a hablar. Esta es una que a mí me cae muy bien, porque me gusta mucho el autor y me parece uno de los principios más simpáticos. ¿Acaso exista en Roma algún lugar tan atractivo para cierta clase de personas como en París los alrededores de San Sulpicio? Pero yo no he estado nunca en Roma. Como veis, ahí tenemos un protagonista que habla de yo, o sea, es un participante, es un narrador participante, y ya desde el principio sabemos que es un narrador muy socarrón, que le va a gustar reírse con el lector y del lector. Ese es el estilo absolutamente básico y clásico de Gonzalo Torrente Ballester. Esta es Don Juan. Don Juan, para mi gusto, es de las mejores novelas de Torrente Ballester y una de las grandes novelas españolas del siglo XX. Torrente Ballester, por desgracia, ha caído en el olvido, igual que pasó con Gabriel Miró, que son grandes prosistas y grandes pensadores, pero que de alguna forma se han olvidado. Entonces, en esta frase vemos
que la historia, aunque parece que va, al principio parece que va a suceder en Roma, sucede en París. Y los alrededores de San Sulpicio, para la gente que le gusta París y que tiene un poco de idea, sabe que es la zona donde más tiendas hay de libros antiguos. Libros de no solo de segunda mano, sino ediciones de verdad de anticuario. Y la persona que habla es una persona muy interesada en los libros antiguos y en lo antiguo, porque es una persona realmente antigua. Quien está hablando tiene un par de siglos. Entonces le gusta mucho pasearse por allí a buscar novedades de su época. Es una historia muy bonita, el Don Juan de Torrente. Bueno, vamos a avanzar un poco porque si no... Bueno, esa es una frase que naturalmente hay que nombrar cuando uno habla de la primera frase en una novela. Ahora la gente cuando lee novelas, sobre todo cuando le mandas una novela a un editor, casi siempre hay muchos editores que te dicen, pero yo quiero que pasen muchas cosas, porque si a los lectores no los enganchas con la primera frase, ya no los enganchas. Al principio del siglo XX eso no pasaba. La gente escribía con tranquilidad y escribía lo que tenía que escribir. Hoy en día, si una persona joven que no está muy endurecida en las lides de la lectura clásica entra en una frase que dice durante muchos años estuve acostándome temprano, pues en general uno dice, ¿y qué? Pues vale. Y con eso, ¿a dónde vamos? Bueno, pues este señor escribió 7 volúmenes, empezando así. 7 volúmenes. Es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, que es un pedazo de novela en todos los sentidos, pesa, y es una novela que si alguien quiere adentrarse en ella, vale la pena, pero yo le aconsejaría que, bueno, yo lo hice así, a mí me funcionó, que lo lea poco a poco. O sea, que no diga, bueno, me voy a leer esto todo seguido, sino que vaya leyendo pues 3 páginas hoy, 5 páginas pasado mañana, que lo deje un tiempo. Da igual, no se va a perder la acción porque acción casi no hay. Pero la lengua es preciosa y lo que decíamos antes de las imágenes, cuando uno lee esta novela, ve lo que está pasando. O sea, tiene la sensación de que está en un cuadro impresionista durante 7 volúmenes. Y es una cosa que mola mucho. Esta la he puesto porque también se considera que es una de las grandes obras de la literatura occidental, escrita originalmente en alemán. El primer capítulo empieza diciendo de donde curiosamente no se desprende nada. O sea, normalmente los capítulos empiezan diciendo de dónde se desprende, qué tal, pues no, de este capítulo no se desprende nada. Y fijaros cómo empieza. Sobre el Atlántico avanzaba un mínimo barométrico en dirección este, frente a un máximo estacionado sobre Rusia. De momento no mostraba tendencia a esquivarlo, desplazándose hacia el norte. Las isotermas y las isóteras cumplían su deber. La temperatura del aire estaba en relación con la temperatura media anual, tanto con la del mes más caluroso como con la del mes más frío, y con la oscilación mensual aperiódica. La salida y puesta del Sol y de la Luna, las fases de la Luna, de Venus, del anillo de Saturno y muchos otros fenómenos importantes se sucedían conforme a los pronósticos de los anuarios astronómicos. El vapor de agua alcanzaba su mayor tensión y la humedad atmosférica era escasa. Es un peñazo, ¿no? O sea, cuando uno lee eso piensa, joder. Pero fijaros, la última frase de ese primer párrafo que la he puesto aparte, no está ahí, y viene ahora. Eso es lo que mola. En pocas palabras, que describen fielmente la realidad, aunque estén algo pasadas de moda, era un hermoso día de agosto del año 1913. O sea, toda la explicación que nos ha dado antes es una manera de explicarnos que era un hermoso día de agosto. Y a lo largo de la novela, que es El hombre sin atributos, de Musil, de Robert Musil, austríaco, que también tiene un volumen, nos encontramos ese tipo de prosa todo el tiempo y lo que está tratando de hacer es
darnos objetivamente toda la información que podemos necesitar para sacar nuestras propias conclusiones. Si nosotros hubiéramos querido leernos esto con detenimiento, hubiéramos sacado la conclusión de que era un hermoso día de agosto de 1913. Lo que pasa es que nos parece que el esfuerzo no compensa. Pero hay lectores a los que sí les compensa el esfuerzo. Y la prosa es increíble. O sea, la prosa es increíble. Eso sí, es trabajo. O sea, no te la lees así antes de dormir un ratito. Si te lo lees un poquito antes de dormir, al día siguiente no te acuerdas de nada. Pero también es una novela que vale muchísimo la pena. Bueno, entonces ahora ya vamos un poquito más. Este es otro principio de los más famosos. El día en que lo iban a matar, Santiago Nassar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Aquí tenemos otro García Márquez que exactamente hizo, cuando escribió 100 años de soledad, al parecer esa frase, la de muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, parece ser que esa frase le salió, digamos, espontáneamente y con naturalidad. Pero claro, luego todos los lectores y lectoras del universo mundo estaban esperando que en todas sus novelas hubiera una frase memorable. Con lo cual, hacer una primera frase tuvo que ser de verdad un calvario. En esta le salió muy bien y lo que hizo fue ir totalmente en contra de las convenciones. En todas las convenciones, fijaros cuando te pregunta a un periodista, cuando leéis una entrevista, cuando uno tiene que escribir una reseña, llevas mucho cuidado de no destripar la novela, o sea, de no decir quién es el asesino, por ejemplo. O sea, no puedes empezar diciendo el asesino era el fiscal. Y sin embargo aquí él dice el día en que lo iban a matar. Desde el principio tú sabes que no hay escapatoria, que lo van a matar. O sea, no lees para saber si lo matan o no lo matan, lees por otras cosas. Lees porque te ha impresionado el principio y quieres saber por qué lo van a matar, quién lo va a matar. Y tienes también la esperanza de que a lo mejor es un truco, que a lo mejor es un juego y luego no lo matan. Sí que lo matan, pero... Es que además la novela se llama Crónica de una muerte anunciada. O sea que ya lo dice desde el título, de que no estoy aquí diciendo cosas feas. Bueno, todo esto eran novelas, aunque esta es una novela breve. Ahora voy a enseñaros unos cuantos principios de cuentos, en mi opinión, de los mejores cuentos que se han escrito en general en el mundo. Ahí podría tener yo cientos, porque los cuentos me encantan, a mí los relatos me gustan muchísimo, casi tan al mismo nivel que las novelas o incluso más. Y hay algunos principios que son alucinantes, entonces quiero enseñarlos porque me gusta compartir lo que amo. Fijaros en ese principio, es absolutamente deslumbrante. A mí me parece, Jacobo, que aquella noche usted debía tener mucho frío y que la lluvia empecinada de Wiesbaden se fue sumando para decidirlo a entrar en el Zagreb. Ese es un comienzo en el que, con una economía impresionante de medios, fijaros que son 3 líneas. En 3 líneas tenéis el tiempo, aquella noche, tenéis el lugar, Wiesbaden, el lugar pequeño, el restaurante, el Zagreb, ese es un local, luego sabemos que es un restaurante, ahí de momento solo sabemos que es un local. Tenemos el tiempo atmosférico, estaba lloviendo, y lo mejor, tenemos los 2 protagonistas de la historia. Tenemos Jacobo y tenemos el yo que le habla a Jacobo. Hay alguien que dice, a mí me parece Jacobo, con lo cual tenemos un yo que le está hablando, tenemos un narrador que le habla a un narratario, que es Jacobo, y el yo que habla, tiene una sabiduría parcial sobre lo que está contando, no lo sabe seguro. En 100 años de soledad ya hemos visto que el narrador lo sabe todo. Aquí el narrador dice, a mí me parece que usted debía, es como el autor es argentino, en español diríamos usted debía de tener,
En argentino dicen debía tener y también es dubitativo. Fijaros cuántas cosas sabemos solo con ese principio. Y a partir de ahí empiezan a pasar cosas. Es un cuento que recomiendo con todo mi corazón, se llama Reunión con un círculo rojo y es de Julio Cortázar. Ya como ha dicho mi amigo Juan, yo hice mi tesis sobre Cortázar, yo amo profundamente a Cortázar en sus cuentos y me parece que es el mejor cuentista del universo. Y este es uno de sus mejores cuentos. Entonces, y además tiene un toque misterioso, terrorífico, maravilloso, que no lo voy a destripar, porque me parecería feo. Y vamos a ver. Y este también es de Julio Cortázar y es un principio muy impactante porque no hay muchos cuentos que empiecen con un narrador en primera persona plural, un narrador que dice nosotros. Hay narradores en primera, pero suelen decir yo. Yo soy Napoleón y os voy a contar mi historia, pero aquí es un nosotros. No más que los esperábamos. Cada uno tenía su fecha y su hora. Pero eso sí, sin apuro, fumando despacio. De cuando en cuando el negro López venía con café y entonces dejábamos de trabajar y comentábamos las novedades. Casi siempre lo mismo, la visita del jefe, los cambios de arriba, las performances de San Isidro. Entramos en un ambiente normal, claramente burocrático. Da la sensación de que son unos funcionarios que se aburren muchísimo, que están ahí trabajando todo el día, sin prisas, fumando con tranquilidad, tomando cafés, sin tener muy claro lo que hay que hacer. El negro López les trae el café, siempre hablan más o menos de las mismas cosas. Es una cosa totalmente anodina. Pero continúa diciendo, ellos, hemos tenido el nosotros, ellos, claro, no podían saber que los estábamos esperando, lo que se dice esperando. Esas cosas tenían que pasar sin escombro. Ustedes proceden tranquilos, palabra del jefe. Cada tanto lo repetía por las dudas. Ustedes la van piano piano. Total, era fácil, si algo patinaba no se la iban a tomar con nosotros. Los responsables estaban arriba y el jefe era de ley. Ustedes tranquilos, muchachos, si hay lío, aquí la cara la doy yo. Lo único que les pido es que no se me vayan a equivocar de sujeto. Primero, la averiguación, para no meter la pata. Y después pueden proceder nomás. Eso es un principio que da escalofríos. O sea, es unos tipos que están en una oficina, burocráticamente tranquilos, fumando y tomando café, esperando que lleguen los otros, los ellos, que están elegidos, que tienen su fecha y su hora, y no sabemos qué les va a pasar. Ellos no lo saben, el público no lo sabe. Los burócratas sí que lo saben, los funcionarios saben perfectamente lo que les va a pasar, pero el público no. Esa es una historia maravillosa, de las mejores historias políticas de Cortázar, se llama Segunda vez. Segunda vez. Porque nos cuenta la historia de una muchacha que es convocada para esa cita. En su papel pone trámite que le concierne. Eso es toda la explicación que le dan. Y le dan la fecha y la hora, y ella va. Y allí, esperando en la sala de espera, se entera de que hay gente que viene como ella por primera vez, y a unos los citan una segunda vez y a otros no. Y no se sabe si tienes que volver, si no tienes que volver, ni para qué es. Los que están en la sala de espera no saben qué les va a pasar. Esto Cortázar lo escribió en plena época del gobierno de los generales, cuando las desapariciones, cuando empezaron a desaparecer personas en Argentina. Es una historia muy cortita, debe tener 6 o 7 páginas, y es impresionante. O sea, no pasa nada malo, pero como el que lo lee tiene cierta experiencia del mundo, pues tú sabes lo que va a pasar y lo que está pasando, pero no te lo dicen. Entonces es algo que de verdad recomiendo mucho, muchísimo. Vamos a ver. Y este, y ya casi lo dejamos porque luego hay cosas mías, pero eso ya no es tan importante. Este principio
Ahora os doy un poco más, pero esa entrada en un texto es una entrada que hace que quieras seguir leyendo sí o sí. Lees ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. ¿A qué queréis seguir leyendo? Pues os digo un poco más. Parece dirigido a ti, a nadie más. Distraído, dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú releerás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa, conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario, juventud, conocimiento del francés, preferible si ha vivido en Francia algún tiempo. 3.000 pesos mensuales, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiada estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, lo tomarías a broma. Donceles 815, acuda en persona, no hay teléfono. ¡Ah, qué mola! Es que apetece muchísimo. Yo esta obra yo la he leído, yo sé, 400 veces. Y todas las veces quiero seguir leyendo. Me da así como escalofríos. ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? Fijaros que desde el principio, este principio te agarra del cuello, porque se establece una identificación inmediata contigo mismo. O sea, cuando tú empiezas leyendo, lees ese anuncio, lees y relees, parece dirigido a ti, te está hablando a ti. Y si además resulta que tú también eres de humanidades y también sabes un poco de francés y empiezas a decir, bueno, sí, Felipe Montero, pero a lo mejor yo también podría. Te ofrecen 3.000 pesos, él está ganando 900. Es que es demasiado bueno para ser verdad. Fijaros que está mal escrito. Se repite varias veces lo mismo, se dice un par de veces que hace falta que sepa francés, que es necesario. Eso ya nos da una pista que luego veremos al leer el texto. En ese texto hay un montón de pistas, pero no os las puedo destrozar porque si no perdería muchísima gracia. Es de verdad un texto que os recomiendo con toda el alma, se llama Aura, de Carlos Fuentes. Es un relato largo o una novela muy cortita, muy misteriosa y que está llena de pistas. O sea, tú vas entrando en ese texto y es como ir recorriendo un laberinto. Cada cosa que dice tiene algo dentro que puedes ir descubriendo. Son así como muñecas rusas, una dentro de otra y tal. Es fenomenal. Si os lo leéis, desde luego, estoy segura que me daréis las gracias de que os lo haya descubierto. Aura, de Carlos Fuentes. Y además lo leéis en media tarde, os lo leéis en un rato. Eso sí, cuando terminéis de leerlo querréis volverlo a leer, porque con una vez no es bastante, con una vez no lo entiendes todo, es muy críptico, hay cosas muy raras. Yo ese me he pasado media vida explicándoselo a mis alumnos de verdad, punto por punto, hasta que se abre, ¿no? Es ¡guau! La repanocha, es buenísimo. Bueno, pues nada, entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Mal, ¿verdad? No, yo solamente quería terminar para, cuando yo daba clase de verdad a mis alumnos, muchas de mis clases eran de escritura y entonces los pobres desgraciados tenían que traer sus trabajos que les había costado tanto de escribir y que venían con muchísima vergüenza. Y le decía, ala, pues levántate y léelo. Y lo pasaban fatal, no les gustaba nada eso de leerlo en voz alta a los compañeros y tal. Entonces yo de vez en cuando les decía, bueno, ahora voy a leeros yo un pedacito de algo mío
para que veáis que yo también os enseño cosas, que yo también me desnudo delante de vosotros, no solamente vosotros delante de mí. Y a ellos les gustaba, les parecía que estaba bien eso de, bueno, por lo menos que nos podamos reír también de ella. Yo no me reía de ellos nunca, nunca me he reído de ningún alumno, salvo cuando decían una barbaridad muy gorda. Una vez es que no pude evitar reírme, eso no lo tengo previsto, pero os lo puedo contar, porque estábamos escribiendo textos de terror. Entonces les dije que podían elegir el tipo de monstruo que más les gustara y que hicieran no una historia completa, sino un comienzo de una historia gótica, terrorífica, oscura, de monstruos, de vampiros, de zombies, de lo que les diera la gana. Y entonces una chica empezó a leernos una historia que había escrito de vampiros, que estaba muy bien, o sea, era muy canónica, muy oscura, con la cripta y el ataúd y todo esto, y un vampiro como Dios manda, un vampiro sexy, peligroso, pero sexy, muy bien, y estábamos todos ahí muy impresionados. Y de repente, cuando ya se acerca a la víctima, a la bella víctima que está ahí reclinada en un sofá vestida de blanco y le va a morder el cuello, y entonces ella le dice, ¿quién eres? Y él, ¿o cómo te llamas? Y él dice, Paco. ¿Lo veis? Pues eso es lo que me pasó a mí. Y entonces luego le pedí perdón muchas veces y dije, perdona, no quería reírme. Pero es que la muchacha acababa de volver de un Erasmus en Madrid. Y a ella Paco le parecía un nombre muy bonito. Y yo dije, pero sí, Paco es un nombre bonito, pero no es un nombre de vampiro, joder. O sea, de verdad. O sea, no puede ser. Ponle otra cosa, pero Paco no. O sea, incluso Francisco tampoco es mucho de vampiro, pero Paco. Entonces hay momentos en que sí, a uno le da mucha risa, ¿qué vas a hacer? Uno intenta no reírse, pero hay veces que no se puede. Pues nada, para terminar os voy a pasar muy rápidamente un par de principios míos que a mí me gustan particularmente o me hacen particular gracia y luego ya lo podemos dejar y ya si queréis preguntar cosas lo preguntáis. Por ejemplo, ese es uno de los principios de un cuento mío que más gusta. Cuando me enamoré de Mabel, no sabía que estaba muerta. Está bien, ¿verdad? Porque uno se plantea, pero bueno, tan tonto estabas. ¿Cuánto habías bebido para no darte cuenta de que esa chica ya no estaba entre nosotros? Tiene lógica, tiene perfecta lógica. O sea, si leéis el cuento, os daréis. El cuento a todo esto se llama Muertos. O sea que... luego os lo puedo contar si queréis, pero como no quiero pasarme demasiado del tiempo, este es un principio que a mí personalmente me gusta, el cuento también me gusta. No os voy a enseñar los cuentos que menos me gustan, lógicamente. Bueno, mirad este. Abrirás la nota con un leve alzamiento de cejas, intrigada y divertida, preguntándote cómo has podido confundir ese sobre de color marfil de textura cremosa con una de las muchas invitaciones a conferencias estúpidas que aparecen regularmente en tu casillero. Entonces, veis que el misterio que tiene el comienzo de esa historia, primero es que está narrada por alguien que no sabemos quién es y se lo cuenta a un narratario, a una persona, o sea, es alguien que habla a otro. Tú eres un voyeur porque estás fuera. Son dos personas que se comunican por escrito dentro del papel. Tú estás fuera y lo miras todo. Y ese sobre está claro que tiene algo absolutamente extraño y misterioso. No es un sobre normal donde viene una invitación a una conferencia. Es un sobre de textura cremosa, de color marfil, en el que hay algo que le va a sorprender muchísimo y que la va a meter en un camino enormemente peligroso, por lo atractivo que resulta. Las cosas atractivas pueden ser muy peligrosas, ya lo sabéis, son mayores todos. Y este también es un principio, este es de un cuento que escribí, el anterior es de Tinta Violeta, que es uno de mis cuentos favoritos. Y este es el principio de Humo y Espejos, que ganó en 2018 el premio Ignotus al mejor relato fantástico escrito en España ese año. Y empieza así.
Le imagino sonriendo indulgentemente a Mara, admirando ese brillo en sus ojos tan jóvenes, esa alegría casi infantil con la que le mostraba el papelito de color de rosa con el número 17. ¡Hemos ganado, Luis, hemos ganado! La presión de su mano en la de usted arrastrándolo hacia las puertas doradas que empezaban a abrirse justo en ese instante para los que habían sido favorecidos por la fortuna. Entonces ahí tenemos también un narrador que no lo sabe todo, que solamente lo imagina, pero que está contando el principio del final, el principio de lo que va a pasar después, cuando en esa lotería han ganado algo que se supone que va a ser muy bueno, se abren las puertas doradas, cruzan las puertas y detrás lo que les espera es algo que no necesariamente es bueno, quizá no para todos. El cuento se llama Humo y espejos y es así es de magia, es un cuento de magia. Por eso se llama Humo y espejos. Bueno, pues entonces yo creo que lo más sensato es que lo dejemos aquí, porque Santa Rita es posible que algunos o muchos de ustedes lo hayan leído ya. Antes de acabar, es que viniendo se me ha ocurrido un principio, por eso está a mano. Un principio de los que creo que todo el mundo recuerda, pero a lo mejor, como lo leyeron hace mucho tiempo, se les ha olvidado. Pero es un principio que pienso que también es muy impresionante, que es el de todos los niños crecen, menos uno. ¿De qué obra puede ser eso? Peter Pan y Wendy. Todos los niños crecen, menos uno, ¿no? De Barry. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí y si hay preguntas, súper feliz de contestarlas. Muchas gracias. 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 Me pasa un poco de tiempo, ¿no? Pero... Gracias. Sí, buenas tardes. Excelente conferencia. Gracias. Me ha encantado. Y quería hacer una pregunta más de carácter profesional, personal. Cuando una autora de tu talla se pone a planificar una novela, si realmente existe una planificación previa, ¿qué parte de las vivencias, qué parte de la personalidad de la autora, qué parte de los deseos de la autora se vuelca en ello? O por el contrario, simplemente la propia novela te va arrastrando por su caminar durante todo su recorrido, su redacción. Gracias. Gracias por la pregunta. Pues depende de la novela. Yo pienso mucho tiempo en la novela que quiero crear, que quiero construir, hasta que sé más o menos dónde la quiero comenzar. Y de vez en cuando hay suerte y me viene una frase que es ¿dónde quiero empezar? Pero si no me viene, lo que no hago es como a Virginia Woolf. O sea, que me paso meses y meses y meses sin poder hacer nada porque no tengo la primera frase. Yo le decía muchas veces a mis alumnos que en el caso de que no sepas por dónde empezar, que pongas querido Pepe o querida Margarita y empieces a escribir. Y luego quitas el querido Pepe y ya miras a ver si la frase está bien o no está bien. Entonces, creo que he traído una cosa que puedo enseñar. Esto lo había traído para enseñarlo, luego he pensado que se me estaba haciendo tarde y lo he quitado. Ahí pone, quien no tiene el Mediterráneo en la sangre, piensa que allí siempre es primavera. Esa es la primera frase de Muerte en Santa Rita, la primera de las 4 novelas. Y como veis, eso lo escribí en mi cuadernito, el cuaderno que llevo siempre conmigo por si se me olvidan las cosas. De repente tuve clarísimo que había algo, todavía no sabía qué, pero había algo que iba a empezar así. Yo aún no sabía que iba a ser Santa Rita, ni que iban a ser 1500 páginas, pero sabía que empezaba así. Y como veis, no hay ningún tachón, ni ningún cambio, ni nada. Esa frase era así desde el principio. Luego, una vez que empecé, esta es la de Muerte en Santa Rita. Quienes hayan leído la
la novela, sobre todo tú, Rafa, que lo has leído en voz alta varias veces, sabes lo que es. Esta es la de verano, Amores que matan, quien no tiene el Mediterráneo en la sangre. Esta es la tercera, la de otoño. Y ya que estamos, esta es la que va a salir el 5 de junio, que es la de invierno y empieza así. Quien no tiene el Mediterráneo en la sangre no consigue apreciar la belleza del invierno, persiguiendo el espejismo de lo que espera encontrar y aún no es. Las brisas cálidas, la floración desbordante, el mar invitador, las noches templadas bajo las estrellas mientras suena una guitarra, cuando huele a clavel y el cielo se llena de pólvora de colores. La belleza del invierno en la costa es una playa desierta, como recién creada, el pelo alborotado por un vientecillo frío que hace desear el refugio de un bar con cristaleras, desde donde mirar las olas romperse en espumas blancas, a través del vapor de una taza caliente entre las manos. Sí, ese invierno. Entonces, en mis novelas siempre hay una fuerza que me va llevando, pero que me va llevando, digamos, de escena en escena de las que yo sé que quiero que existan. Hay escenas que están clarísimas, que es como si las hubiera vivido, que yo las recuerdo. Entonces, esas escenas tienen que estar, pero a veces entre una y otra no sé exactamente qué va a pasar. Y ahí me dejo sorprender. Ahí miro a ver qué pasa. Y es bonito, es bonito. Solo que hay noches que no duermo bien. Hay noches que sobre todo cuando he metido a un personaje en un lío de narices y no sé cómo sacarlo, pues al cabo de una hora de dar vueltas me levanto y me paseo por la sala de estar, si hace buen tiempo por el balcón, y pienso, ¿y cómo lo saco de ahí? ¿Cómo lo saco de ahí? Y luego siempre pienso, bueno, en el peor de los casos siempre puedo volver atrás y no meterlo en ese lío. Pero eso sería hacer trampa. Y entonces no. Entonces no sé si he contestado realmente a lo que... ¿Más preguntas? ¿Nadie quiere saber nada? Estupendo. ¿Todo el mundo le ha quedado claro? Se ve que sí. Pues muchas gracias. 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 Bueno. Gracias. Pues Elia, muchísimas gracias de verdad por la conferencia, muy esclarecedora. Me voy con un poco de resquemor por lo del pueblacho del Quijote. ¿Por lo de? Por lo del pueblacho del Quijote, ¿vale? Pero salvo... Es que ¿Tú eres de allí? Yo soy de allí, pero no pasa nada. Pero no pasa nada, Pero que no puedes ser de allí, nadie sabe de dónde era. No. Bueno, salvo eso, Elia, lo demás, brillante, muchas gracias. No, estás perdonada. Gracias. Bueno, simplemente antes de que os marchéis, por favor, nos vamos de vacaciones la semana que viene, pero a la vuelta tenemos una conferencia que atípicamente será un miércoles, ¿vale? Será el próximo 30 de abril a las 7:15. Y bueno, es una conferencia dedicada a la economía, una economía de andar por casa, algo que si alguien tiene algún interés sobre la economía, que nos pueda aclarar alguna cuestión. Y el último lunes de la UNED será en el mes de mayo, el 5 de mayo concretamente, que será una conferencia que estará dedicada pues, al mundo del arte y la impartirá Óscar Martínez, que por cierto os invito, que el próximo miércoles presenta un libro Óscar Martínez en la Fundación Paurides. Y bueno, pues Óscar Martínez, que es un profesor de Almansa, pero que es profesor de la Escuela Superior de Arte y Diseño de Valencia, cuyo título será Hablando en color, la simbología de los colores como lenguaje cultural. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra asistencia.